Muy bien, y para seguir analizando este tema, está con nosotros ya en nuestras pantallas el analista internacional Ayo Sazdi, acompañándonos a esta hora desde San Juan, en Puerto Rico. Hola, señor Sazdi, ¿cómo ha estado? Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, estas represiones pueden ser muestra de que Argentina está regresando a las épocas de enfrentamientos y protestas de los 70 de la dictadura militar o los primeros años del siglo XXI en la gran crisis económica. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, yo diría más que a lo de los años 70, en que ya había una cuestión ideológica, comunismo versus pues, las derechas, o si quieren el capitalismo. Veríamos una cuestión como a comienzos del siglo XXI, protestas por la situación económica, y a esto se añadirían pues, protestas por el desempleo que se está creando ahora con el nuevo gobierno al seguir políticas neoliberales. Podríamos más bien poner esto en el contexto de las protestas de los indignados en España por las políticas neoliberales seguidas por el gobierno de Mariano Rajoy, por presiones de Bruselas, por presiones de Alemania en particular y en general de la Unión Europea, como se han visto ahora que acaban de reportar ustedes las protestas en Grecia. Es ese tipo de protestas, recortes presupuestarios por parte de gobiernos que siguen políticas neoliberales, que como parte de su mantra ideológico, porque debemos de considerar al neoliberalismo económico como la extrema derecha del capitalismo, de políticas económicas. Entre sus medidas es recortes presupuestarios para reducir el gasto público, reducir el gobierno, y al reducir el gobierno se refieren a echar a la calle empleados públicos. Al reducir los recortes presupuestarios es lo mismo, no pagarle tanto salario a empleados públicos, hacer recortes, como también medidas de bienestar social, de seguridad social, recortarlos también. Y claro, implica otra política neoliberal que hará Macri, muy probablemente, por lo que ya está haciendo, es la privatización de empresas estatales, que lo mismo, por la llamada eficiencia, que es así como lo llaman, una vez que privatizan empresas estatales, echan a la calle a miles de trabajadores que consideran que no son necesarios, para aumentar la ganancia de los nuevos dueños, ¿no? Que no tengan que gastar tanto en salarios y ellos embolsillarse más fondos en cuanto a ahorros en ese sentido. Así que ya se ha reportado que en un mes que lleva Mauricio Macri como presidente, 12.000 empleados estatales han perdido sus empleos, 60.000 empleados estatales cuyos empleos están siendo revisados para ver si se quedan o no. Probablemente muchos de ellos perderán sus empleos. Y esto es el comienzo. O sea que podemos ver aquí, como en el caso de Grecia, como en el caso de España, con las medidas neoliberales impuestas en esos dos casos por la Unión Europea y Alemania, en el caso ahora de Macri, un fracaso de la democracia, porque no hay que olvidar que uno de los tres pilares de la democracia liberal occidental es el bienestar económico, junto a la soberanía popular, junto a principios y libertades, principios democráticos y libertades, está el bienestar económico. Y lo que hacen las políticas neoliberales es precisamente pues, acabar con ese bienestar para miles y miles o millones de sus ciudadanos. Así que esto es, digamos que un aspecto económico más que político. Claro, Macri dirá que muchos de los que pierden sus empleos fueron colocados por el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner y que por lo tanto son kirchneristas, y como suele ocurrir lamentablemente que cuando hay un cambio de gobierno democrático, pues echan a la calle a muchos de los que estaban ligados al gobierno anterior, pero aquí estos que pierden sus empleos no serán reemplazados por otros, es que simplemente se eliminan esos empleos. Y claro, la gente que pierde sus empleos tiene derecho a vivir de algo. O sea, así que esto es parte precisamente de esas políticas neoliberales que Macri va a seguir, y no solo tendrá repercusiones internas en cuanto al bienestar de millones de argentinos que perderán sus empleos, y al perder sus empleos pues no podrán comprar en la economía local. Eso podría implicar el cierre de negocios, podría implicar también la pérdida de sus hogares al no poder pagar hipotecas, como pasó en España, ¿no? Millones de parados y gente que ha perdido sus hogares también. Tendrá implicaciones de política exterior, porque claro, lo que hará Macri, como ya se ve, hay que predecirlo, pagará a los fondos buitre, pero al pagar a los fondos buitre tendrá que pagar toda la deuda de aquellos acreedores internacionales con los cuales ya había renegociado.
tendrá que pagarles todo lo que les debe si les paga todo lo que les debe a los de los fondos buitres de Nueva York, por ejemplo. Y eso implica, claro, medidas internas, ¿no? Como recortes presupuestarios, reducir el gobierno para ahorrarse ese dinero para pagar a estos buitres que son los acreedores internacionales. Y hay otra cosa, que como probablemente Macri querrá traer inversión extranjera, porque eso es parte del mantra de los neoliberales, que buscar dinero ¿dónde? Pues de capital extranjero. Tratará de quedar en buenos términos con Londres, con la banca londinense, un centro importante financiero y bancario muy internacional, y eso implicará congelar el tema de las Malvinas, que es de soberanía nacional argentino. Porque yo, en mi opinión, aquellos que favorecen los neoliberales, como el gobierno de Macri, que son los banqueros, los empresarios, lo mismo que hace Rajoy en España, estos empresarios y banqueros no les importa tanto la soberanía nacional, les importa el dinero más que otra cosa, más que el bienestar de sus compatriotas y ciudadanos o las causas nacionales. Bueno, pues muchas gracias al analista internacional Layo Sasdi por su importante punto de vista que nos entrega a esta hora aquí en Hispam TV Noticias. Muy amable.